Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para mí encontrarlos en este espacio. Soy Roberta San Martino, soy veterinaria y tengo a cargo la Dirección de Prevención y Vinculación Federal del Instituto Nacional de Alimentos, que funciona en el ámbito de la ANMAT. Desde esta dirección coordinamos la RENAPRA, el Programa Federal de Control de Alimentos y algunas otras actividades más. Mi idea en esta presentación es que reflexionemos juntos sobre el rol que tenemos, a los que nos toca trabajar desde el sector del Estado, pero también a los que les toca trabajar en el sector privado, en lo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades relacionadas con los alimentos, repasar un poco estos conceptos, pensar un poco en las fortalezas del sistema de control de alimentos, en su funcionamiento y en los desafíos que esto nos presenta, y poner el foco sobre todo en el enfoque peligro-riesgo, en lo que hace a las cuestiones más específicas de herramientas con las que contamos para que las enfermedades relacionadas con los alimentos no sucedan, y si se quiere la nueva mirada que existe en relación a lo conceptual sobre la ocurrencia de estas enfermedades, y compartir algunas experiencias que han trabajado en este sentido. La Organización Mundial de la Salud nos cuenta que hay más de 200 enfermedades que son transmitidas por alimentos, en algunos casos con consecuencias a largos plazos, donde las poblaciones más vulnerables, o sea, aquellas que son más susceptibles porque tienen menos recursos, son las más afectadas por estas enfermedades, que a lo largo del proceso hay muchas oportunidades para que el alimento pierda inocuidad, y acá ya nos empieza a hablar de, bueno, pensemos en cadena, pensemos, en el caso anterior nos decía, pensemos en territorio, dónde están esas poblaciones más vulnerables, cuáles son las condiciones que los hacen más susceptibles, qué recursos son los que no tienen, a lo largo del proceso dónde puede el alimento perder la inocuidad, que estamos hablando de bacterias, estamos hablando de toxinas, cuál es el rol de cada uno de los que vamos interviniendo en la cadena, porque la OMS asegura, y creo que nos estamos todos convencidos de que todos tenemos un rol para que el alimento sea seguro, el consumidor incluso también, y que tiene que tener buena información, y acá empieza a jugar, si se quiere, también un poco lo de los recursos que yo hablaba hace un ratito, qué recursos tiene, qué susceptibilidad prende y cuán vulnerable es esa población. Claramente estamos hablando de una disciplina que es transdisciplinaria, que tiene que ser multisectorial, que nos tiene que invitar a trabajar con otros. Cuando uno piensa en la cadena, y podemos hablar, no sé, para pensarlo en Argentina, en triquinosis, estamos hablando de una enfermedad que, como dice la OMS, tiene consecuencias crónicas de largo plazo, en los que el alimento, en este caso, pierde la inocuidad en la producción primaria, pero que enferma al consumidor después de una o dos transformaciones, inclusive a lo largo de la cadena, en los que, si la triquina está presente, las posibilidades de eliminarla son mínimas. La cocción podría llegar a ser, pero no es la práctica recomendada para hacer el alimento seguro tampoco. Entonces, si vamos pensando en esa cadena, ¿no? Desde el chancho, desde el cerdo en la producción primaria hasta el salame en el supermercado, vamos viendo que vamos atravesando por distintos sectores de gobierno, distintas instituciones, de gobierno, por distintos sectores, el productor, el gobierno, el consumidor, que van afectando, que tienen potestad para decir sobre el destino de ese alimento. Desde este lugar es que entendemos que todos tenemos un rol, y además que necesariamente nos convoca a trabajar multisectorial y transdisciplinariamente, y sin dudas que afecta a toda la sociedad en su conjunto. Si bien hay poblaciones, como decíamos, más vulnerables, hay algunos estados, como puede ser el embarazo, como puede ser los niños o los adultos mayores, que tienen por sus defensas bajas fisiológicamente, que hace que sean más susceptibles. En realidad cualquiera puede enfermarse de una enfermedad transmitida por alimento. Entonces, todos estos conceptos que la OMS transmite nos empiezan a dar ya herramientas para
para poder empezar a pensar la actividad que hacemos, para poder empezar a pensarla desde el lugar en el que estamos, para poder empezar a pensarla desde el territorio. Estamos diciendo que hay muchas oportunidades para que el alimento pierda inocuidad, estamos pensando en la cadena, pensemos esa cadena cómo ocurre en el territorio. Estamos diciendo que afectan las poblaciones más vulnerables. Bueno, pensemos a dónde en nuestro territorio están esas poblaciones más vulnerables. Pensemos también en nuestro territorio quiénes son esos otros sectores, quiénes son esas otras instituciones, cuáles son esas otras disciplinas que nos pueden ayudar a pensar y a trabajar para que esa inocuidad de los alimentos sea una realidad. Y después también pensemos en cómo y de qué manera se llega al consumidor para que pueda estar bien informado, para poder tomar decisiones adecuadas en relación a sus elecciones alimentarias. Y mencionábamos, estamos tratando de no hablar de enfermedades transmitidas por alimentos solamente, sino hablar de enfermedades relacionadas con los alimentos. Tenemos nosotros desde ANMAT competencias nuevas, funciones nuevas, si se quiere, que tienen que ver con este cambio, esta mirada más moderna sobre el control de los alimentos, que abarca no solamente a las enfermedades transmitidas por los alimentos, sino también a las enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos hablando de enfermedades, infartos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, diabetes, que están relacionadas con el alimento como factor de riesgo, y además también de las más tradicionales enfermedades transmitidas por alimentos. En Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación publica todas las semanas el Boletín Integrado de Vigilancia, a donde está en la notificación de las enfermedades, donde está la publicación de las tendencias de la notificación de las enfermedades obligatorias, publicadas así. Creo que acá hice una captura de pantalla de los eventos de transmisión alimentaria que se notifican. Esto era el año pasado, de la semana 30 del año pasado, y que nos da alguna información. Lo que queremos también, lo que quiero empezar a que podamos reflexionar y pensar es, esto es a nivel país, bueno, ¿qué sucede a nivel de mi provincia? ¿Qué sucede a nivel de mi localidad? ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes? ¿De qué se está enfermando la población que vive y convive con nosotros en nuestras localidades? Para empezar a poder configurar esos escenarios que hacen que las personas en nuestra localidad vivan, enfermen y mueran de determinadas enfermedades, y empezar a pensar en cuáles nosotros, desde las áreas que nos toca, podemos empezar a modificar algunos de esos factores. Cada una, por ejemplo, de las que está acá, presenta escenarios totalmente diferentes. El escenario que hace, las cuestiones que hacen que suceda un caso de triquinelosis son distintas a los que hace que suceda un botulismo o un síndrome urémico hemolítico. Hay cuestiones bien claras en cada una de estas enfermedades que distinguen y diferencian y que nos hacen actuar de manera distinta y que nos configuran escenarios diferentes en función de qué es lo que está sucediendo con la salud, con el proceso de salud o enfermedad de la población a la que cuidamos. Me parece muy interesante que cada uno pueda acceder a esta información. O sea, esta información que yo les muestro acá compilada a nivel nacional surge de la suma de lo que viene de las provincias, que a su vez surge de la suma de lo que viene de los municipios. O sea que esta información está desagregada a nivel municipal en cada uno de los niveles provinciales, como para que poder tener una idea. Hablamos, por supuesto, siempre de la subnotificación, hablamos de que no reflejan realmente lo que sucede, pero sí son una medida orientadora para saber qué es lo que le está sucediendo a mi población en relación a estos eventos de notificación obligatoria, y que dan una pauta sobre la situación en general. Quería también que habláramos un poquito de los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles, que acá el alimento es claramente un factor de riesgo, el contenido de sodio, el contenido de grasas, el contenido de azúcares. Todas estas cuestiones predisponen en la dieta de las personas, junto con otros factores. O sea, acá no hay
no sé, como el otro, está la triquinela presente, la consumo en determinadas cantidades, por tanto me voy a enfermar. Acá no es que esté presente el sodio y lo consumo me voy a tener hipertensión, pero sí hay una causalidad en relación al riesgo a lo largo del tiempo y de la vida, y que se suma y se potencia con otros factores, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con el alimento, también tiene que ver con cómo el alimento se hace, no para prevenir una salmonela en el producto, pero sí para intentar ir reduciendo la presencia de estos compuestos en los alimentos que hacen que los argentinos nos enfermemos, y que hoy las principales causas de mortalidad de los argentinos estén dadas por estas enfermedades y no por las infecciosas, como está sucediendo igual en el mundo entero. Otra herramienta que me parece interesante para que pensáramos tenía que ver con cómo son los sistemas de control de los alimentos a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, para que pudiéramos empezar a pensar también desde el territorio qué es lo que venimos haciendo, que nos sirva de matriz y de esquema para poder pensar la actividad que nosotros hacemos. FAO y OMS han trabajado mucho en este sentido, desarrollando algunos lineamientos claves, y hay algunos más novedosos desarrollados por Codex Alimentarius en el año 2013. FAO y OMS, por fuera de esta norma de Codex, lo que proponen es poder pensar la gestión y el trabajo de un sistema de control de alimentos. A nivel nacional lo proponen ellos, pero la invitación me parece que puede ser extendida hasta el nivel provincial o municipal. Poder pensar en estos 5 componentes, que son gestión, legislación, auditoría, vigilancia y laboratorio, e información, educación y comunicación. Lo que nos proponen es pensar en cada uno de los niveles y tiran como algunas líneas de trabajo, líneas de acción específicas para cada componente o elemento. Nos proponen pensar la actividad que nosotros realizamos en estos puntos. ¿Qué hacemos en gestión para prevenir las setas? ¿Qué hacemos en legislación para prevenir las setas? ¿Qué hacemos en auditoría para prevenir las setas? En vigilancia y laboratorio, y en información, educación y comunicación. Y entonces, si nosotros, a partir de esos datos que hablábamos, estamos empezando a pensar que tenemos una alta prevalencia de síndrome urémico hemolítico, ¿qué actividades de nuestra gestión, qué reuniones con qué sectores, qué planificación, qué programas podemos implementar? ¿Necesitamos alguna ordenanza? ¿Cuáles son los establecimientos de mayor riesgo en función de los casos que se van dando, que hacen que yo tenga que intensificar mis programas de auditoría? ¿Qué sucede con la vigilancia de cada uno de esos escenarios de riesgo que hemos detectado? ¿Cómo se van comportando los indicadores de la vigilancia sanitaria dentro de esos establecimientos? En el caso que tengamos datos de laboratorio, esto suma también a esta actividad de vigilancia. Y cómo se configura y cómo se mueve lo que tiene que ver con la información sobre los factores de riesgo, sobre la enfermedad, sobre su prevención, sobre su control, qué actividades de educación podríamos proponer y deberían darse para este consumidor informado que hablábamos al inicio, y cómo comunicar toda esta información a la población, a los sectores específicos, a la comunidad médica, por ejemplo. Esta propuesta la estoy haciendo en el ejemplo con síndrome urémico, pero la podríamos pensar para cada uno de los problemas de salud. Lo que nosotros estamos proponiendo entonces tiene que ver con poder pensar la actividad desde el territorio y desde los problemas de salud, y poder armar estrategias que den cuenta y que tiendan a la solución de esos problemas de salud en ese territorio en particular. Entendiendo que la idea del municipio de al lado, de la provincia de al lado, del país de al lado, nos puede salir de inspiración, pero lo que sucede y cómo se configura en cada uno de los niveles requiere una mirada, una reinterpretación por parte de quienes estamos trabajando. La concepción del sistema, ¿no? La norma nuestra habla del Sistema Nacional de Control de los Alimentos, tiene que ver con que los procesos tienen que estar concatenados con esta idea, ¿no? de sistema aplicado más a las ciencias exactas y naturales, si se quiere, pero que habla de algunos insumos que toma el propio sistema para producir determinados productos, que podríamos hablar a donde dice entrada, o que le pueden haber dicho en otro gráfico como input, y salida como output, ¿no? A través de un proceso que sucede adentro del sistema. Entonces, nosotros tenemos que poder analizar en este contexto y desde esta mirada
a cada uno de los niveles locales cuáles son nuestros insumos y cuáles son los productos que producimos a través del trabajo que nosotros hacemos. Y pensándolo también, no solamente desde la mirada interna, si se quiere, de lo que sucede en nuestro lugar, sino de ver cómo nos configuramos adentro de los otros niveles y dimensiones en relación a la inocuidad y calidad de los alimentos, en relación a el nivel de organización, el nivel de sistema, qué conocimientos teóricos y técnicos, bueno, distintas dimensiones que tienen que ver con la capacidad que cada uno tiene en los niveles locales. Esta es la invitación a hacerlo a través del mapa, ¿no? De empezar a pensar el territorio, de empezar a hacer el análisis de capacidades instaladas, de sectores con los que nos comunicamos, de problemas de salud, empezar a pensar a dónde están ubicados en ese mapa los establecimientos, dónde están las fuentes de agua, a dónde se almacena ese agua, cómo se distribuye, empezar a pensar a dónde están las granjas de producción primaria, en qué sectores están ubicadas, a dónde están las industrias de alimentos y las bodegas, dónde están los comercios que elaboran alimentos, dónde están las carnicerías, dónde están los supermercados, dónde están las roticerías. Empezar a pensar en otros escenarios de riesgo, y la propuesta es, por ejemplo, para el síndrome urémico hemolítico, pensar también en los jardines maternales, pensar también en las colonias de vacaciones, pensar también en las granjas educativas y empezar a verlas adentro del mapa para empezar a ver si a partir de ese análisis también nos aporta un poco más de información. Yo les hablaba de que Codex Alimentarius también tiene un documento sobre sistemas nacionales de control de alimentos, que es este documento que yo les puse con captura de pantalla, que es muy interesante, y retoma y ya lo establece como norma, porque está dentro del Codex, el objetivo del sistema de control de los alimentos. Me parece que es interesante pararnos y anclarnos desde acá. Tiene que ver con proteger la salud del consumidor y garantizar prácticas legales en el comercio de alimentos. Desde la protección de la salud es donde nosotros tenemos que configurar esas actividades enmarcadas en esos 5 componentes, y es el formato que nos cierra mejor, para poder empezar a pensar entonces en qué hacemos, para quién lo hacemos y cómo lo hacemos, desde pensar en la cadena agroalimentaria, desde pensar en los peligros, empezar a pensar en los riesgos y cómo se configura eso en el mapa. Me parece que el poner en claro que esta es la función principal y no la función recaudatoria, no la función de policía per se, sino que nosotros trabajamos para proteger la salud del consumidor, y desde ahí es desde donde tenemos que organizar, pensar y priorizar las actividades que nosotros realizamos. Este documento de Codex establece además los principios del control del sistema de control de los alimentos, dice cuáles son aquellos principios rectores que tienen que regir la actividad del sistema de control de los alimentos. Y me parece interesante destacar algunos. La protección del consumidor, que decíamos recién, y esto es lo principal, tiene que estar pensado para proteger al eslabón que se entiende más débil dentro de toda la cadena, y que es el consumidor. Tiene que tener este enfoque integral de la cadena alimentaria. Poco vamos a poder proteger al consumidor si no pensamos en la cadena de esa producción. Nos habla también esta cadena, ¿no?, del campo a la mesa y cada uno de sus eslabones. Nos habla también del principio 6, que la toma de decisiones tienen que estar basadas en el riesgo, la ciencia y las pruebas. Nos habla también de cooperación y coordinación entre múltiples autoridades competentes, de medidas preventivas, procedimientos de autoevaluación y examen. Estos son los principios que queremos tomar para poder analizar en este caso el trabajo que se hace desde los sistemas de control de alimentos para la prevención del síndrome urémico hemolítico. ¿Qué actividades o qué tareas en cada uno de esos componentes venimos haciendo para proteger al consumidor? ¿Tenemos realmente ese enfoque de protección del consumidor o estamos haciendo meramente actividades de policía? ¿Cómo miramos a cada uno de esos establecimientos como parte de la cadena? Si nosotros vamos a la carnicería como escenario configurado de riesgo a la ocurrencia de síndrome urémico hemolítico, ¿cómo lo pensamos ahí adentro de la cadena de transmisibilidad, de transmisión
de la bacteria, cómo se configura, qué herramientas tienen para poder prevenir o para poder controlar, cómo eso se transforma en prácticas que el establecimiento tiene que implementar, cómo esas prácticas se estandarizan, cómo esas prácticas se verifican que sean las adecuadas, que sean eficientes, y cuál es nuestro rol para ir a hacer la auditoría de todos estos procesos que estábamos diciendo, auditoría de esos registros, auditoría de las verificaciones, etc. Y en función de los riesgos que nosotros veamos, lo que la ciencia nos dice sobre la enfermedad, y que vamos a ver bastante a lo largo del webinario, y las pruebas, las evidencias que nosotros tengamos, qué decisiones tomamos, cuándo recomendamos la intervención de la mercadería, cuándo recomendamos el decomiso, cuándo recomendamos la clausura, cuándo recomendamos una clausura preventiva, la clausura de la cámara. Bueno, estas cuestiones que son las decisiones que podemos tomar en función de lo que vayamos viendo. ¿Con quiénes cooperamos y coordinamos como autoridades competentes para la prevención del síndrome polimórfico hemolytíquico? ¿Quiénes son esos actores en el nivel local que nos pueden ayudar a pensar y repensar la problemática y a diseñar estrategias de acción en el territorio? ¿Cuáles serían las medidas preventivas a tomar para que el síndrome urémico hemolítico en mi municipio no ocurra? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo llevar adelante? ¿Y cómo voy evaluando que eso que yo vengo haciendo viene funcionando o voy teniendo pautas de que voy por el camino adecuado? Las medidas preventivas, todas las conocemos, son las buenas prácticas en el nivel primario como agropecuarias, de faena, de manufactura, los POS, el manejo integrado de plagas. Estas son las herramientas que nosotros tenemos para poder hacer una evaluación de manera preventiva, como decía en el principio 8, de las medidas preventivas para poder abordar la herramienta. Y en el marco del autoexamen y demás, es poder ir teniendo cómo verificar y examinar que el sistema funcione, ¿no? Podemos ir pensando esta es la propuesta que hace Codex Alimentarius, en cómo se establece, o sea, el establecimiento de una política, quiero trabajar en el nivel local en un sistema de prevención y control del síndrome urémico hemolítico, cómo ese sistema, dentro de esa política, quiénes van a trabajar, cómo vamos a trabajar, una vez que lo implementamos, ir verificando y examinando el avance de ese programa para la mejora continua del trabajo que se viene haciendo, ¿no? Esto con los principios de calidad total como Codex. Y en el marco argentino, y creo que todos esto lo debemos manejar bastante bien, el 815 crea el Sistema Nacional de Control de los Alimentos, asignando los roles específicos que le tocan tanto al SENASA como al ANMAT, como a cada una de las autoridades jurisdiccionales, y nos configura como autoridad de aplicación a las nacionales del Código Alimentario Argentino, que es la Ley 1884 y sus decretos reglamentarios, a SENASA del 4238 del 68, un decreto, que es un decreto reglamentario de la Ley Federal de Carnes, hay además leyes específicas, etc. En los niveles provinciales son también autoridad de aplicación del Código Alimentario Argentino, en algunas provincias que están adheridas también son autoridad de aplicación del 4238 y tienen además normativas específicas dentro de cada una provincia. Y las bromatologías municipales, en algunos casos también inclusive el área de producción, también son autoridad de aplicación del Código Alimentario Argentino. Esto cambia de provincia a provincia, de provincia de Buenos Aires a través de la adhesión de la Ley 13230, en otros lugares a través de una ordenanza. Bueno, esto va tomando diferentes formas en el país federal. Y además tienen también leyes provinciales y ordenanzas para aplicar. Entonces, si nosotros pensamos desde la legislación qué herramientas nos da para poder trabajar en un programa, una política pública de prevención y control de síndrome urémico hemolítico, pensando desde estos componentes, ¿no? En el componente de legislación, empezar a pensar qué herramientas esto me da para el trabajo en el territorio, y si llegara a necesitar en alguna instancia algún marco normativo del programa para institucionalizarlo, algún marco normativo de, no sé, el programa de carnicerías
seguras, y a quién voy a llamar yo carnicería segura, que cumpla determinado, y poder hacer esta distinción positiva en relación al que cumple, al que trabaja con más esmero que el vecino, ¿no? Crea la CONAL este mismo decreto, por supuesto, que es la que modifica el Código Alimentario argentino, y que también lo tenemos todos a disposición. Este Código Alimentario argentino, si bien puede tener algunas cuestiones que mejorar, está bastante más evolucionado que las ordenanzas iniciales en relación al control de los alimentos que existían en el mundo, porque ha ido cambiando el paradigma. Nosotros hablábamos al inicio de cómo el control de los alimentos, qué concepto, esta cuestión del riesgo, de la vulnerabilidad, de enfermedades nuevas que se descubren, de configuraciones nuevas en relación a los procesos. Bueno, a medida que estas cuestiones fueron cambiando también las normas. Acá hay un ejemplo de aquellos que hayan participado de algunas actividades con nosotros, ya lo hemos leído en varias oportunidades, pero que me parece interesante para poder decir, bueno, de esto a donde estamos hoy, a ese Código Alimentario argentino, han sucedido varias situaciones, y entre ellas traje este esquema que tomé prestado de Josefina Cabrera del laboratorio, que me parece súper interesante, que va tomando como a lo largo de los años los sistemas, los paradigmas de control y las herramientas con las que los sistemas de control de alimentos contaban fueron evolucionando. Como veíamos en la ordenanza San Amberes, en la antigüedad directamente se prohibía comercializar determinado producto que estuviera alterado, la manteca con semillas, como veíamos recién, la leche aguada, etc. La sanción que se ponía claramente también ha ido evolucionando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Desde principios del siglo pasado hasta la actualidad hay también el principio de precaución, ¿no?, de a determinados grupos, la alerta de no comer determinados alimentos, y nosotros esto lo vimos hoy inclusive con los alérgenos en los alimentos, con el gluten, bueno, estas cuestiones que aparecen en el rótulo. Siguen existiendo alimentos que se prohíben cuando están alterados, y deben recibir los que son miembros de RENAPRA cuando nosotros detectamos algún producto que no cumple o que no se puede comercializar. La prohibición que sale desde la ANMAT. Sigue existiendo esta cuestión de la advertencia al grupos de riesgo, atención fenilcetonúrico contiene fenilalanina, por ejemplo, para que no consuman determinados productos. A partir de la década del 30 del siglo pasado empieza, a medida que fue avanzando, ¿no?, la microbiología y también todo lo que tiene que ver con la tecnología de los alimentos en general, de las ciencias relacionadas con esta disciplina, fue avanzando la mirada y se fueron estableciendo criterios de proceso, ¿no? Un ejemplo de esto es la pasteurización, que alcanzara determinada temperatura durante determinado tiempo para poder para asegurar que el alimento fuera seguro. Entonces se sigue sumándose, la pasteurización sigue vigente, el principio de precaución también, el de prohibición también, y seguimos agregando nuevas miradas sobre esos procesos de control. Cuando sigue evolucionando la microbiología y empieza a haber tests más rápidos para hacer el examen microbiológico de los alimentos, también se agregan como otro criterio de aceptación o rechazo de los alimentos, y de esto tenemos muy claro nuestra norma. Nuestra norma tenemos desde está prohibido comercializar en el Código Alimentario argentino, la cuestión del rótulo, la cuestión de los criterios de procesos que también figuran, la cuestión de criterios microbiológicos asociados a determinados alimentos. En la década del 70, a partir de la publicación de la norma Códex sobre buenas prácticas de manufactura y su posterior anexo del HACCP, se empieza también a pensar en que para poder comercializar alimentos lo que es necesario es que haya implementado sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos en los establecimientos elaboradores. Entonces ya no estamos hablando de producto final para aceptar o rechazar el alimento, sino que estamos pensando en el proceso, estamos pensando en cómo se produce, a dónde se produce y cuáles son las prácticas que el que produce implementa para que ese producto sea seguro. Y a finales del siglo pasado se agrega otra nueva mirada que tiene que ver con el análisis de riesgo, y del que se extrae el enfoque de análisis de riesgo. El análisis de riesgo
es bien estructurado, bien sistemático, tiene determinados componentes, es para hacerlo a nivel, si se quiere, país, no para hacerlo a nivel más chiquitito, por los costos que tiene, por el trabajo que lleva, por la cantidad de profesionales que requiere su trabajo. Sin embargo, el enfoque del análisis de riesgos puede ser tomada para hacer trabajos de gestión de la inocuidad basados en el riesgo, y en este sentido hay un montón de documentos que también se empiezan a trabajar. Esto va un poco también de la mano con qué es lo que fue sucediendo en los conceptos de riesgo y en los conceptos de peligro y en los conceptos de vulnerabilidad en lo que tiene que ver con la salud pública inclusive también, ¿no? A medida que el conocimiento va avanzando, uno empieza a tener nuevas herramientas para poder hacer la misma tarea de una manera distinta. Hoy nuestra norma tiene cuestiones que tienen que ver con el principio de prohibición, de precaución, de establecimiento de criterios de procesos, de criterio meteorológico, buenas prácticas, etc. Y también el enfoque de peligro de riesgo. Toda esta conjunción es la que nosotros tenemos que poner en juego en territorio e ir aplicando uno u otro según la cuestión con la que estamos trabajando. Por supuesto que desde abajo se ve el análisis de riesgo y para atrás el más evolucionado es el análisis de riesgo, este enfoque peligro-riesgo. Las buenas prácticas son los sistemas, si se quiere, más efectivos, más desarrollados y que mejor controlan las cuestiones que pueden suceder con los alimentos, los peligros que pudieran estar presentes con los alimentos. No los demás, si bien también tienen su función y también tienen cumplen también un rol, es un rol bastante más acotado, es menos eficiente en su implementación, en generar salud, ¿no? Y vamos a profundizar un poquito más sobre el enfoque peligro-riesgo, tomando esa mirada sobre todas las herramientas que uno tiene como autoridad sanitaria para poder trabajar en lo que tiene que ver con generar salud, a dónde se generan alimentos, cómo el alimento construye salud en cada uno de estos espacios y no construye enfermedad, que sería como lo que nosotros tenemos que poder discernir en esta función de proteger al consumidor y poder empezar a pensarlo de lo local. Tendremos que poder armar este rompecabezas, ¿no? Poder ir yendo a identificar cuáles son, qué escenarios se presentan primero, ¿no? Y pensando en escenarios como un recorte del universo en relación a determinada cuestión. Entonces nosotros queremos pensar, bueno, qué escenarios relacionados con la producción primaria se dan en el municipio. Con el síndrome urémico hemolítico, bueno, ¿a dónde tengo matadero? ¿A dónde tengo, hay feedlot, no hay feedlot? ¿Hay alguna producción ganadera? ¿No la hay? ¿A dónde están ubicadas? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué hacen con sus desechos? ¿Cómo tratan esos desechos? ¿A dónde los tratan? ¿A dónde los eliminan? Esto es lo que estamos hablando acá en la pieza de esta naranjita de identificar, ¿no? De identificar. De poder empezar también a significar, o sea, a ponerle valor, a asignarle valor a eso que identificamos, a poder empezar a separar cuál cuestión entraña un peligro y entraña un riesgo. Entraña un peligro y un riesgo y no desde la concepción, si se quiere, más del sentido común de lo que significa peligro y riesgo, sino desde la concepción más epidemiológica y específicamente la asociada al control de los alimentos, ¿no? Poder en cada uno de esos recortes del universo, en cada uno de esos escenarios que nosotros fuimos eligiendo, poder ir identificando esos peligros, significando esos riesgos y haciendo esa descripción de escenario de riesgo cuando cupiera y la toma de decisión consecuente. Pero esto hace también que nosotros podamos pensar como desde un enfoque holístico, ¿no? Poder pensar integradoramente en cómo se configuran en el territorio determinados escenarios, determinados peligros, determinados riesgos, sin quitarle la complejidad que esto tiene. Hemos aprendido mucho y mientras más avanzado en el sistema de escolarización hayamos llegado, esto está todavía más imbricado en nuestra manera de ver el mundo, de separar, ¿no? Y al separar reducimos. Queremos explicar que el síndrome urémico ocurre
por una sola de las partes. Y acá es a donde cuadra un error que se repite. Esa parte la solucionamos y sin embargo el síndrome humanístico sigue ocurriendo. Esto tiene que ver con la complejidad, ¿no? Estamos hablando de problemas complejos, hipnosis, síndrome hemolítico, se me ocurren otro montón de cuestiones. Vamos a quedarnos en esto para no abrirnos tanto, pero son cuestiones claramente multifactoriales, bien complejas, y queriendo decir acá el problema estaba en la picadora de carne. Lo que hay que hacer, hay que comprar una picadora de carne nueva, hay que sumergirla en lavandina por 10 días hasta que se limpie. La verdad es que difícilmente eso solucione la problemática, porque a esa picadora de carne la bacteria llegó desde algún lugar, ¿no? Entonces, si bien no se va a volver a recontaminar ahí, nosotros tendríamos que, como es que la limpiemos, digamos, tendríamos que pensar desde dónde vino, cómo vino. Esta es un poco lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Poder pensar integradoramente, hacer análisis por partes, ¿no? Poder pensar en ese mapita, en ese rompecabezas que veíamos ahí, identificando, describiendo, significando, pero sin perder la mirada holística o integradora, poder identificando desde dónde viene esa bacteria o esa SPEC, no solamente la O157, si llega con las materias primas, si está en el ambiente, qué utensilios, si es el hombre a determinadas prácticas. Poder ver qué barreras nosotros podemos trabajar con la comunidad para que se establezcan y que se trabajen en el nivel local, para que no llegue el alimento, para que no llegue a la persona susceptible. Y estas barreras van a tener con minimizar, con reducir, con eliminar, con prevenir, con controlar. Estos van a ser los verbos que vamos a usar en cada una de estas recomendaciones que nosotros vayamos dando. Algo que me parece también clave y fundamental tiene que ver con la proporcionalidad de estas medidas que nosotros estamos solicitando a cada uno de los eslabones que implementan, ¿no? La medida, los tiempos, la dedicación va a tener que ser siempre proporcional al riesgo. No serán los mismos recursos, tiempo, recursos humanos y demás que dedicaremos para hacer una corrección de un rótulo, si bien tiene que estar adecuadamente porque le falta un numerito, que si bien tiene que arreglar, no hay duda que hay que arreglarlo, que el que dedicaremos a si lo que estamos teniendo es una deficiencia en el sistema de limpieza y desinfección del establecimiento. El trabajo tiene que ser diferente porque el riesgo claramente es diferente y tiene que ser proporcional a ello nuestra tarea. Lo que estamos entonces invitando a cada uno de ustedes a que piensen es en su actividad en el nivel local, en cómo estos conceptos tienen que transformar y modificar las actividades que nosotros hacemos, cómo a partir de incorporar esta mirada de peligro, esta mirada de riesgo, a partir de estas herramientas nuevas que tenemos, que nos está dando los organismos internacionales, a partir de poder hacer una lectura diferente de lo que sucede en el territorio, podemos armar nuestros propios programas de gestión y control de inocuidad y calidad nutricional de los alimentos, con esta mirada de promoción de la salud, con esta mirada de la intersectorialidad y de la participación comunitaria. Cómo configuramos estrategias de trabajo que integren estas tres miradas, que nos hagan ser más eficientes en esto que tiene que ver con proteger la salud de los consumidores y no solamente con salir a hacer inspecciones al estilo policíaco porque las tengo que hacer, o salir con esta mirada recaudatoria de las multas, que nadie está diciendo que no haya que hacer las inspecciones policíacas en algunos casos, que haya que hacer multas, pero lo que queremos es promover el trabajo en el nivel local, gestionando esos riesgos y gestionándolos con otros que son las miradas más efectivas. Esto claramente trabajo intersectorial, claramente necesita la participación comunitaria para poder trabajar
en un esquema en el que produzcamos con otros y que sumemos cada una de esas habilidades individuales que tenemos. Bueno, hasta aquí quería yo hoy contarles que hacia dónde es que estamos pensando y trabajando desde la red, promoviendo esta suma de miradas y de habilidades individuales para poder producir colectivamente la salud de las poblaciones que cuidamos a través de diferentes estrategias, y hay varias que los colegas han implementado para trabajar con el enfoque peligro-riesgo, para poder identificar a dónde el alimento puede haber perdido la inocuidad, para ver la interrelación con cada una de los actores, para poder establecer programas de vigilancia sanitaria y saber qué es lo que le sucede a la población, para poder pensar en cómo minimizar y reducir los riesgos asociados a determinados procesos y a determinadas elaboraciones alimentarias, y para poder trabajar en comunicación, educación e información a la comunidad a través de distintas estrategias que los propios compañeros han ido implementando a lo largo de todo el país y con bastante éxito en los resultados que estamos teniendo. Los desafíos son grandes, tenemos bastante todavía para trabajar, para poder empezar a pensar en cada uno de estos pilares específicamente para cada una de las líneas de trabajo que nosotros hagamos, y más centradamente en el territorio, qué actividades, qué acciones y con quiénes vamos a trabajar y cuáles son las mejores herramientas para poder enfrentar y afrontar estos desafíos que la disciplina en la que nos dedicamos nos impone. Desde el Centro Neuroquímico Hemolítico, la idea del webinario es presentarles en cada uno de estos componentes algunas ideas para minimizar, reducir, para poder caracterizar a esos escenarios, para poder prevenir en algunos escenarios o para poder controlar en otros que los alimentos se contaminen con Escherichia coli, productora de toxinas Giga. ¿Qué herramientas nosotros desde las áreas de control de alimentos tenemos para contribuir en este sentido y cómo nos podemos sinergizar con otros que tienen otras herramientas para poder lograr el mismo fin? La verdad que creo que va a resultar interesante, que hay mucho desarrollado en Argentina. La propuesta de empezar a mirar con atención lo que hacemos, empezar a poder medir lo que estamos haciendo, poder empezar a construir líneas de tiempo en función del desarrollo de determinados indicadores, determinadas capacidades, parece que nos puede dar un aporte grande, importante e interesante para el trabajo desde el nivel local. Bueno, les agradezco mucho la atención, parece que quedó un poco largo, pero bueno, queda a disposición para lo que consideren. Saludos.